Hola, soy Octavio Zaragoza y en este video vamos a comenzar con lo que es la automatización en la parte más básica, en lo que es la explicación de las compuertas lógicas. Al nosotros programar PLCs necesitamos saber esta parte, necesitamos saber algo de lógica combinacional y necesitamos saber lógica secuencial. Una de las aplicaciones de este tipo de lógicas pues es la automatización. Existen tres compuertas básicas: la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT. La compuerta AND y la OR, en este caso, las represento con dos entradas y una salida, aunque pueden llegar a tener n cantidad de entradas: 5, 20, 30, 3, 4, etc. La compuerta NOT solamente puede tener una sola entrada. Importante antes de seguir: en el lenguaje escalera, que es el que vamos a comenzar a ver, en conjunto con la explicación de las compuertas y la lógica, un contacto normalmente abierto se representa con dos líneas paralelas. Un contacto normalmente cerrado con las líneas paralelas y una diagonal que le cruza. Y una bobina se representaría con un paréntesis. Ahora bien, la compuerta AND tiene una representación booleana. Bueno, la AND, la OR y la NOT. De hecho, toda la lógica combinacional se puede representar con ecuaciones booleanas. Estas ecuaciones booleanas, es importante decirlo, nos representan en una manera de igualdad el diagrama lógico correspondiente a la resolución del problema. En este caso, la compuerta AND tiene una ecuación booleana o una igualdad S igual a A multiplicado por B. Importante señalar, esta multiplicación no es una multiplicación aritmética, es una aplicación de compuerta AND. Cuando veamos en álgebra booleana el símbolo de multiplicación, no multipliquen aritméticamente. Más bien, este signo de multiplicación más bien lo que representa es la aplicación de una compuerta AND. También pudiéramos nosotros verlo este, como S igual a B, o también podemos ponerlo con los paréntesis. Cualquier manera es correcta. Ok, esta tablita que nosotros tenemos aquí nos representa el comportamiento y funcionamiento del sistema. En este caso, el sistema, al tener una comportante de dos entradas, pues la tabla de verdad nos quedaría con 4 combinaciones. ¿Cómo sabemos nosotros la cantidad de combinaciones posibles que existen en las tablas de verdad? Pues es 2. ¿Por qué 2? El 2 es la base de la lógica binaria. Estamos viendo lógica binaria. Una entrada puede ser 0 o puede ser 1 lógico. Solamente existen dos posibilidades, o 0 o 1. Entonces, el sistema binario, estamos viendo la lógica binaria, el sistema binario. Entonces le vamos a poner 2 elevado a la n entradas. Entonces, si nada más tenemos, por ejemplo, una entrada, sería 2 elevado a la 1 y solamente son dos opciones: cuando la entrada vale 0 o cuando la entrada vale 1. Si tuviéramos dos entradas, entonces es 2 elevado a la 2 y tenemos 4 combinaciones, que es el caso. ¿Cuáles son esas 4 combinaciones? Cuando ambas entradas son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Estas combinaciones pues representan un número binario de esta misma cantidad de entradas, ¿no? De bits. Si tuviéramos 3 entradas, sería 2 elevado a la 3 y serían 8 combinaciones. Esas 8 combinaciones serían estas de aquí. Sería el número binario, ¿no? Número binario del 0 al 7. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y así nos podemos ir elevando a n cantidad de entradas y entonces las combinaciones empiezan a aumentar. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la tabla de verdad esta que tenemos aquí, que ya vimos que tiene 4 combinaciones, el resultado es el que sigue, ¿no?
La única combinación de entrada que nos da un 1 en el resultado es que todas las entradas tengan 1. Si cualquier entrada en una compuerta tiene un cero lógico, inmediatamente el resultado ya será 0. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5 entradas y 4 entradas tienen un 1 lógico, pero una quinta entrada tiene un 0 lógico, al tener una de las entradas 0 lógico, pues ya sabemos que el resultado es 0. Entonces, la única manera que nos dé un 1 es que todas sus entradas sean un 1. La manera de representar con lenguaje escalera la, la compuerta AND, pues es poniendo dos contactos en serie, cada contacto haciendo referencia a cada entrada, y la salida representaría la bobina. ¿Qué es lo que sucede? Si ambas entradas son 0, es como si tuviéramos estos dos contactos abiertos, haciendo alusión a por ejemplo, a dos botones pulsadores. Sería algo como esto. Tenemos dos botones pulsadores. Al estar sueltos, me mandaría cada uno de estos un cero lógico en A, un cero lógico en B, y la bobina pues estaría desenergizada. No podría pasar la corriente eléctrica hasta la bobina. Cuando tenemos 0,1 es como si tuviéramos pulsado B. Ya se cerró B, ya tendríamos cerrado B, pero como A sigue abierto, no hay manera de que la energía eléctrica pase desde este punto hasta la bobina. Por tanto, nuestra bobina estaría apagada. Si nuestra combinación de entrada fuera 1, 0, pasa exactamente lo mismo, ¿no? La entrada A en 1, B nos permite que pase la energía eléctrica, entonces la bobina apagada. Sería como si A lo hubiéramos pulsado y B estuviera suelto, la energía no puede pasar por B, por tanto, nuestra bobina apagada. Finalmente, si ambos contactos están cerrados, nuestra energía ya puede pasar a través de los contactos y entonces energizar nuestra bobina. Es como si tuviéramos dos botones pulsadores y los dos los presionamos, bueno, ojo, ambos normalmente abiertos. Los pulsamos, por tanto nuestra bobina se activaría, se energizaría. Si yo tuviera la necesidad de tener una compuerta de 3, 4, 5 entradas, pues lo único que vamos haciendo es ir agregando en el símbolo de la compuerta AND las n cantidad de entradas que queramos, y en el lenguaje escalera ir agregando los contactos que nosotros vayamos necesitando en serie. Ahora, la compuerta OR. En este caso, este es el símbolo. Al igual que la compuerta AND puede ser de 2 o más entradas, n entradas. Y la ecuación que lo representa es S igual a A más B. Recuerden, es álgebra booleana, no es una operación aritmética. Yo al ver A más B significa que existe la aplicación de una compuerta OR entre una entrada llamada A y una entrada llamada B. La tabla de verdad es esta que está aquí. Prácticamente todas las combinaciones me dan un 1, excepto cuando todas las entradas son un 0. Tenemos como varias maneras de verlo. Todas las combinaciones todas las combinaciones de entrada me dan un 1 el resultado, excepto cuando todas las entradas sean 0. Otra manera sería decir, si cualquier entrada es un 1, el resultado será un 1. ¿Okay? También sería como otra manera de verlo. En el caso de la representación en lenguaje escalera, estaríamos hablando de dos contactos en paralelo. Si estuviéramos agregando más entradas, pues estarían agregando más contactos en paralelo. Y aquí es como si tuviéramos dos botones pulsadores también en paralelo, ¿no? Si ambos botones se encuentran sueltos, no hay manera de que la energía eléctrica pase ni por A ni por B, por tanto, nuestra salida estaría apagada. Entonces, ni por aquí pasaría y nuestra bobina estaría apagada. Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que B se cierra, pero hasta está abierto, la energía ya puede pasar por B. En el caso de que fueran dos pulsadores, al pulsar B, pues entonces la energía estaría pasando por aquí, ¿no? Y energizaría la bobina. Ahora, si A está cerrado y B abierto, ahora la energía pasa por A, ya no puede pasar por B. Es como si pulsáramos A y B lo soltáramos. Entonces la energía pasa por A,
y energizamos nuestra bobina. Y finalmente, cuando ambas entradas están cerradas, tienen un 1 lógico, pues la energía pasa por ambos y es como si tuviéramos ambos botones pulsados. Entonces puede pasar por aquí y energiza, por aquí y energiza. Y sería exactamente lo mismo, ¿no? Estas dos representaciones son homólogas, esta en lenguaje escalero y este como en diagrama eléctrico. Ahora, la tercera compuerta básica, son 3 compuertas básicas. Existen más compuertas, pero estas son las básicas. Las demás son composición entre estas, ¿no? La unión de 2 o más de estas. Entonces, la compuerta NOT es la tercera compuerta básica. Su símbolo es un triangulito con un circulito. Siempre que vean un circulito en diagramas de compuertas, significa que hay algún tipo de negación. En este caso, la compuerta NOT solamente tiene solamente una entrada y una salida. La entrada la llamamos A para este ejemplo y la salida la llamamos S. Entonces, en este caso, S es igual a A y para poder yo decir que está negada, le pongo una línea encima. ¿Ok? Nosotros pudiéramos llegar a negar una combinación de varias compuertas y entonces al final ponerle una negación o poner negaciones individuales. Todo depende de la automatización que se esté haciendo, ¿no? De la lógica del sistema. Más adelante, en siguientes videos, vamos a ver ejercicios donde vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la tabla de verdad de la compuerta NOT es esta de aquí. Al ser una sola entrada, solamente tenemos 2 combinaciones, entonces si entra 0, sale un 1, si entra un 1, sale 0. El lenguaje escalera sería un contacto normalmente cerrado con la bobina, ¿no? Si le entra un 0, al cerrarlo, pues estaríamos negándolo, se convierte en un 1 y energiza. Si tenemos un 1 a la entrada, al poner el contacto normalmente cerrado, se niega y se abre, ¿no? En diagrama es como si tuviéramos algo como esto. Imagínense que este es un pulsador, y esta es una bobina auxiliar llamada K1. Y yo estoy utilizando el contacto normalmente cerrado de K1 para energizar S. Entonces, al tener mi botón suelto, estaría desenergizado K1. Al estar desenergizado K1, el contacto normalmente cerrado, pues estaría cerrado. Por tanto, se tendría la posibilidad de energizar S. Ahora, si yo pulso el botón, energizamos K1. Al energizar K1, el contacto normalmente cerrado se abre y el contacto normalmente abierto se cierra, ¿no? Entonces, como el cerrado se abre, ya no haría contacto, entonces se desenergizaría ¿no? Aquí, en este caso, voy a poner, para quienes son más electronicones, que son más electrónicos como yo, disculpen el garabato, pero es algo así. Imagínense que nosotros tenemos nuestro botón pulsador, esta es la línea de voltaje, tenemos nuestro botón pulsador y esta es una bobina, ¿no? Llamada K1. El relevador, en este caso al tener una bobina, pues es como si tuviéramos un relevador, pues. Entonces tenemos un contacto normalmente cerrado y uno abierto. Y esta es la bobina de nuestra salida S, ¿ok? Entonces al tener el botón suelto, estaría desenergizado K1. ¿Qué pasa? Que el contacto normalmente cerrado estaría en esta posición. Por tanto, nuestra salida estaría activada. Entonces, bajo el botón suelto, bajo tener un 0 lógico a la entrada, tendríamos un 1 en la bobina. Ahora, si yo pulso el botón, energizo K1 y este contacto cambia de posición, ahora estaría haciendo contacto aquí y este punto de aquí ya estaría abierto. Esto ya estaría abierto, por tanto la energía de L ya no energizaría S, nuestra bobina S. Por tanto, bajo un 1 a la entrada, un 0 en la salida. ¿Ok? Bueno, pues esto sería todo por este video y más adelante empezaremos a ver más videos de compuertas, de lógica y por ende de automatización. Saludos, que les da muy bien.